Bueno, bienvenidos. Como ya les sigo presentado, soy Ismael Malca. Actualmente soy Frontend Lead. Mi experiencia básicamente ha sido en fábricas de software, desde proyectos en grandes compañías de telecomunicaciones hasta compañías de Big Tech como Warner, Pluto TV, NFL y Hallmark. Entonces, siempre comparto estas experiencias y todo el conocimiento que voy adquiriendo en este caso aquí dentro de la academia, ¿no? Y básicamente lo que hoy día vamos a ver es algo que se ha hecho cada vez más importante, que es el trabajar el patrón reactivo y ciertos beneficios que nos trae adicional al beneficio principal, que es compartir la información que nosotros vamos a manejar. Entonces, si bien es cierto, como ya lo mencionó Freddy, no es algo tan fácil de entender a la primera. De hecho, muchos sufren al momento de esto, pero vamos a explicarlo de la forma en cual nosotros vamos a poder aplicarlo de una forma súper sencilla. ¿Ok? Entonces, pues nada, primero iniciamos siempre en qué es la reactividad, ¿verdad? Entonces, la mayoría creen, por ejemplo, que React, por su nombre, ya es un framework o ya es una librería reactiva como tal. Y la verdad es que no. De hecho, la primera mentira de React es su nombre, porque React no es reactivo. Requiere siempre de el cambio del estado para poder cambiar directamente en el renderizado del DOM en el navegador, ¿verdad? En cambio, la gran diferencia con Angular es de que Angular sí es 100% reactivo. De hecho, el core de Angular se maneja en esta reactividad. ¿Y cómo es que funciona la reactividad? Nosotros vamos a entender lo siguiente. Nosotros tenemos aquí que todo parte desde una acción. ¿Ok? Una acción no necesariamente es una interacción, que tal vez algunos pueden dudar en este momento. Porque una interacción puede ser como que el usuario dé un clic, que el usuario inicie algo, pero no necesariamente se lleva a esto. Por ejemplo, cuando ustedes reciben una notificación, siendo ustedes a quien les llega esta notificación, ustedes no han hecho ninguna interacción. Quien la ha hecho la interacción ha sido una persona X o ha sido directamente del sistema central. Y lo que termina es recibiendo mediante una acción, que puede ser el notifier. Entonces, la acción es lo primero que nosotros vamos a observar. Va a ser una función que puede tener una clave, y esto se llega directamente hacia nuestro sistema mediante el handler. El handler es básicamente la clase o la forma lógica que va a estar integrada a esta acción. Siguiendo el ejemplo de notificación, llega la notificación, se ejecuta la acción escuchar notificación, y el handler, perdón, es la clase que tiene todo el escucha, ok, que escucha justamente cuando una notificación esté llegando. Así como tenemos las push notifications en nuestras aplicaciones móviles, o así como tenemos las notificaciones en, ya sea en Facebook o en Twitter, o incluso para los que trabajan en backend, nosotros sabemos de que cuando llega una petición, hay una clase que verifica la ruta, ¿no? Que nosotros escribimos cuál es el endpoint en el cual trabajar, y este endpoint escucha, y siempre está la escucha que llegue una información. No es de que se ejecuta mediante un botón o algo, ¿verdad? Ese es el handler, quien captura justamente esta llamada. Este handler simplemente lo que hace es capturar. Por lo tanto, el siguiente paso será siempre ir hacia la función. La función es la interacción. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, llega una notificación, el handler detecta esta notificación y va a ejecutar una función. Es decir, tengo esta data que ha llegado del tipo notificación. ¿Qué hago? ¿Ok? Y la función dice, bueno, puedes mostrar, te creo un objeto, te creo un componente, ¿ok? Creo cierta información o creo cierta ejecución que te va a servir a ti. Y luego llega la interacción.
Y la interacción básicamente es cuando algo o alguien se va moviendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso la interacción, ¿cuál sería? Que la notificación aparezca aquí y en nuestra barrita de notificaciones suba el contador y que cuando le da clic ya se puede mostrar sin necesidad de hacer una petición después, ¿verdad? Entonces, todo ese es un ciclo reactivo y nosotros de hecho lo estamos usando bastante, ¿ok? Por ejemplo, cuando escribimos un chat, no va por medio de WebRTC, sino va por medio de sockets. El WebRTC va más que todo para esta interacción que es el de video. Pero si nosotros escribimos algo, cada vez de que ustedes escriben, ¿cuál es la acción? De escritura, llegar un mensaje. ¿Cuál es el handle? La clase de todo el sistema que únicamente escucha los mensajes. ¿Cuál es la función? Crear el objeto que va a mapear, es decir, que va a estructurar el nombre, va a estructurar a quién es enviado, va a estructurar el mensaje y va a estructurar el avatar o la imagen de perfil. Y la interacción en este caso sería que se muestra el mensaje, en este caso en el panel de chat. Entonces, estos ejemplos nos sirven siempre para tener en cuenta qué es la reactividad. Y como ven, lo estamos usando siempre. Ahora, vamos a un ejemplo un poco más allá, cuando trabajamos ya sistemas propios, ¿no? Por ejemplo, tenemos página 1, página 2 y página 3. Y tenemos en la página 1 que tiene la data A, la data B y la data C. La página 2 contiene data D, data E y data F. Hasta ahora ningún problema, ya que la página 1 se estructura, ¿ok? Con una información específica. Mi página 2 se estructura con otra información específica, pero miren la página 3. La página 3 se estructura de la información de la data G, de la data H y de la data A. Es decir, que la información de la data A se almacena o se comparte entre la página 1 y la página 3. Hasta aquí, nosotros sabemos que podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Podemos agregar que la data A se guarde en el storage y hay diferentes formas de almacenarlo dentro de un storage. Por ejemplo, la base de datos que se encuentra en los navegadores, si es que no saben, existe algo que se llama WebSQL, que está dentro del navegador. Podemos almacenarlo en local storage, podemos almacenarlo en session storage, almacenarlo en caché. ¿Okay? Tenemos distintas formas de poder hacer este almacenamiento. Y lo podríamos recuperar de data. Lo otro es de que podríamos volver a hacer una petición, pero recuerden de que un usuario hace muchas peticiones y la idea siempre es evitar la sobrecarga de nuestros servidores. ¿Ok? Lo que vamos a trabajar es evitar hacer tantas llamadas como sean posibles hacia los servidores. Y aquí ya tenemos un ejemplo un poco más complejo. ¿Ok? Donde digamos de que parto de mi pantalla A y donde tengo información en una pantalla B1 y en una pantalla B2. Y cada una de estas pantallas tienen diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, B1 tiene un componente de card, tiene un componente de botones, tiene un slider. B2 tiene diálogos y modales, pop-ups, otros botones, ¿ok? Entonces, la información aquí es sencilla de compartir, porque la puedo guardar en un almacenamiento sencillo de local o session storage, y con eso ya puedo ir modificando esta información y obtenerla. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos esto? Nosotros vamos a hablar de algo que se llama el árbol de vistas, donde partimos desde nuestra vista principal. Por ejemplo, el home. Y después del home, nosotros podemos tener una cantidad de vistas. Sin ir muy lejos, vamos a tener el ejemplo de Amazon en su tienda. Tendríamos home, registro, productos, categoría de productos. Tendríamos detalle del producto, proceso de pago, recomendados, productos similares. Tenemos una cantidad enorme de vistas y una cantidad aún mucho más grande de componentes. ¿Ok?
Para los que tal vez sean más del mundo del backend, tal vez esto de componentes no lo entiendan bien. Entiéndase de componentes cualquier elemento que no es una página entera. Por ejemplo, un botón, una imagen, un card, una pequeña sección, ¿ok? Una barra vertical. Todo eso es un componente. Y una página es todo el DOM, es decir, todo el documento que se ve en la ruta que estamos especificando. Entonces, cuando no tenemos un gestor de estados, una de las formas es tal vez enviarlo por parámetros, donde envías el parámetro desde ciertos puntos. Pero, por ejemplo, en este árbol de navegación que tenemos, digamos que estamos en el punto más bajo, en un punto muy profundo de un componente, y queremos enviarlo y compartirlo entre diferentes componentes. Pues para ello vamos a tener que saltar hasta aquí. Si lo queremos compartir en el lado izquierdo, tendríamos que ir de este componente. No podría ir, de hecho, directamente aquí, porque no están conectados, no están enlazados entre sí. Entonces tendría que subir, subir y bajar, y bajar. De igual forma, desde aquí, tendríamos que, si quiero subirlo del padre al hijo, tendría que ir hacia el padre principal y luego bajar. Es decir, que tendría el usuario que empezar a moverse entre toda esta capa de información. Porque recuerden, esto no es una vista, esto es un componente. Pues una tarjeta, un botón que hace una acción. Ok, lo guardamos en la página, listo, no hay problema. ¿Y cuántas veces voy a decirle al navegador que recargue o que lea desde el local storage o del session storage? No es algo que se haga o que sea muy óptimo de utilizar. Y desde la creación de los patrones reactivos, nosotros manejamos algo llamado el store, que es básicamente casi lo mismo que un local o session storage, que una base de datos, con la diferencia de que almacena solamente datas lógicas y no las persiste fuera de la sesión del navegador. Si cierras la pestaña, se muere. Es decir, que el navegador ya no consume más recursos de lo necesario. Porque yo no estoy mencionando información que sea, por ejemplo, la data del usuario. O que sea tal vez el perfil o la última notificación que llegó. Esos son datos simples, que está bien que los guardemos en Session Storage o en Local Storage. Pero ¿qué sucede cuando es, por ejemplo, una información mucho más grande, como la lista de categorías de un producto? O que fuera tal vez la lista de los productos que han cargado en mi pantalla de home. O las imágenes que ya tengo precargadas. Ya no me sirve guardarlas ahí. ¿Por qué? Porque no son aptas para guardarlas. Y al tener un store, que es una base de datos lógicas, como una clase general, mantengamos como en programación orientada a objetos, como esto, como si fuera una clase que tiene un get y un set. Y el get puede ser una cantidad dinámica de propiedades. Es decir, get usuarios. Y después le puedo decirle, oye, además de get usuarios, desde este punto y desde este momento ya no solamente vas a guardar usuarios, sino guardar también productos. Y tendrás get y set de productos. Y así vamos a poder repetirlo con diferentes propiedades, con categorías, con marcas, ¿okay? Con, no sé, elementos, accesos, precios. Toda esa información la vamos a ir almacenando. ¿Y cuál es la ventaja? Que ya no tendríamos que empezar a enviar los datos por parámetros y reenviarlos consecutivamente. Sino lo que hacemos es, desde el punto más bajo, enviarlo directamente al store, porque desde cualquier punto el store puede servir. Y desde el store, cualquier elemento en donde quiera que esté puede acceder a él. Por ejemplo, puede acceder desde este punto, puedo acceder desde este punto, puedo acceder desde el punto más alto o puedo acceder desde este punto de aquí, que es el más lejano, porque tendría que salir hasta el padre máximo, luego hasta la vista principal y luego regresar, porque no están conectadas entre sí estos flujos. Esto es súper increíble.
Además de que la diferencia entre guardarlo en un session storage y un local storage es que estos solo se van a leer una única vez. ¿Y qué pasa si esta información cambió? Si algo de aquí, según nuestros casos de uso, modifican el comportamiento o la información que obtuvimos al principio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver a guardar la información y volver a recuperarla en todos los datos. Porque al utilizar el local storage y session storage, si cambia esta información, no la vamos a ver cambiada de nuevo. Tendríamos que volverlo a escribir y volverlo a leer, y volverlo a escribir y volverlo a leer, la cantidad n de veces. Es por ello que no es muy óptimo utilizarlo. En cambio, la diferencia, y aquí es donde está la reactividad del store. Se conoce como store porque es básicamente el almacenamiento de estados. ¿A qué se refiere un estado? A que si este componente, digamos, es del color morado, o violeta, como algunos también lo conocen, y quiero utilizarlo en este punto de aquí donde se encuentra mi puntero, básicamente, si en este punto gris hago que esta información pase de morado a verde, en todos los demás componentes que lo use van a cambiarse automáticamente. Y la razón, sencilla, porque al conectarlo en una clase, se vuelve a utilizar el siguiente concepto. La acción de cambio, sé qué clase es la que va a ejecutar, ejecuta la función que debe tener y cambia la interacción. ¿En dónde? En todos los componentes. Entonces, yo ya no tengo que leer y escribir otra vez. Solamente actualizo el estado y automáticamente el store va a cambiar el estado para cada vez que nosotros lo necesitemos. Así nosotros veamos en esta pantalla 8 componentes y esos 8 componentes tienen información de lo que queremos y solamente se cambia uno, los 8 componentes van a cambiarse automáticamente porque todos manejan un único punto. También otra diferencia con el Session Storage y Local Storage es de que cada vez que nosotros accedemos, no solamente es un proceso, sino que no lo guardamos en una variable constante, sino tenemos que especificar en dónde está y nosotros mismos vamos a empezar a crear algo parecido al store. Para decirle, tienes que acceder desde este punto. Para que esto cambie, tenemos que acceder de este otro punto. Entonces, esa es una de las grandes diferencias y esa es la principal y la mayor ventaja que nosotros tenemos cuando trabajamos con patrones reactivos. Y obviamente todo este efecto del store viene gracias a Linux, que vino de React. Pero el equipo de Angular se puso manos a la obra y creó algo muy parecido, ¿ok? Que se llama NGRX, que es una abreviatura de Angular Reactive X. ¿Por qué Angular Reactive X? Bueno, Reactive X es la principal librería de patrones reactivos o de programación reactiva que tenemos hasta ahora a nivel mundial. Es la librería principal. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son todos los lenguajes, entre ellos está Java, Kotlin, Go, Dart y JavaScript. Y esta es, obviamente, trabaja de una forma un poco diferente a como la trabajaría en este caso Redux. Pero tan solo un poco, porque al final la información o el proceso es el mismo. Nosotros iniciamos desde un componente que, como ven, ejecuta una acción. Los efectos pueden ser básicamente información que puede ejecutarse, ¿ok? Hacia servicios o hacia cualquier cosa externa a esta acción o a la función que queremos tener. Por ejemplo, si fuera una función sumar,
¿ok? Digamos, para contar cada vez que llega una notificación y contar la notificación actual de las que no hemos visto más 1. Ok, entonces simplemente es una función propia nuestra. Pero si fuera una función que necesito llamar hacia un servicio, hacia un endpoint, entonces se ejecuta por medio de un efecto. ¿Por qué? Porque es algo que está fuera del flujo principal, pero esto también puede hacerse síncrono. Luego trabajamos por medio del reducer. Y el reducer es básicamente la función. ¿Ok? El action es la clave, es el componente ejecuta una acción, ¿de acuerdo? Y la acción dentro tiene unas claves que va a decir, yo sé perfectamente que como acción funcionó como un handler. Y tengo una información, el handler es básicamente la ejecución inmediata según lo que nosotros enviamos. Ejecuta un reducer que va a ser la función. Y el reducer lo que va a hacer es acceder al store. Y el reducer es la función que va a modificar los datos, ¿okay? Que va a hacer una cantidad n de cosas. Y el store al final, y este selector, o al final llega a un selector, que es básicamente la forma en cómo nosotros accedemos al estado. Nada más. ¿Okay? El selector es la forma como accedemos al estado. Que existen incluso unas configuraciones más avanzadas de lo que podríamos usar, pero para este caso vamos a hacer algo más pequeño y vamos a ver cuáles son ciertas maravillas que podemos hacer para evitar sobrecargar los servicios. ¿Ok? Entonces, ahora sí, nos podemos poner manos a la obra. Déjenme que aquí comparto un explorador. ¿Ok? Y, por ejemplo, vamos a ir a ReactiveX. ¿Ok? ReactiveX es la librería, como les dije, la principal librería de programación asíncrona junto con los observables y los streams, que es básicamente la programación reactiva. ¿Ok? ¿Y por qué qué es qué es un observable? Bueno, un observable es una clase que, como dice su nombre, observa los cambios. De hecho, existe un patrón llamado el patrón observable, que se explica también dentro de la clase, y que indica cuál es, en este caso, la función de este patrón como tal. ¿Ok? Y un stream es básicamente un flujo de datos continuo. Y es por eso que vemos esta carretera, ¿ok? Donde pues vemos una línea de datos que obviamente sabemos que son los autos que pasan. ¿Y por qué lo tenemos de ejemplo? Porque es una vía continua de datos, ¿no? Nosotros sabemos de que así sean las 3 de la mañana, por lo menos unos 4 o 5 autos van a pasar. Entonces, un string es un flujo continuo de datos, que puede ser mayor flujo o menor flujo, o ningún flujo y luego volver a subir. ¿Ok? Entonces, es básicamente ese el proceso. Y vamos a ver la lista de lenguajes que soporta. Y este concepto que vamos a trabajar funciona con todos estos lenguajes. Tenemos Java, JavaScript, C# para trabajo en .NET y C# para trabajo en Unity. Tanto en otros lenguajes de programación como Scala o Lua, en C++ o C++, en Go, Kotlin, Swift y hasta PHP. Y como les dije, también en Dart. Y obviamente en JavaScript nosotros trabajamos con RxJS. Si nosotros nos movemos unos segundos a un proyecto, por ejemplo, aquí ya he creado un proyecto, es un proyecto base que no tiene literalmente ninguna interacción interna, ¿ok? Dentro de este proyecto, nosotros vamos a ver dentro de las dependencias que instala ya por defecto RxJS. Déjeme que le haga un poco de zoom. ¿Okay? Ya viene Angular siempre con RxJS. Entonces, esta referencia ya nos da a entender de que Angular ya usa patrones reactivos. Para el ejemplo de hoy vamos a hacer
un caso muy similar a cómo sería una tienda online y cómo podríamos optimizar un poco estos procesos. Bueno, en el curso nosotros simulamos una tienda online y dentro de esta simulación, y cuando digo simulamos es que obviamente no hacemos un proceso total de toda una tienda, pero sí los procesos más específicos que serían el CRUD de los productos, el detalle de un producto y hasta el carrito de compras. ¿Ok? Y dentro de este proceso, nosotros vamos a poder trabajar todo en el curso avanzado con programación reactiva. Entonces, vamos a primero observar lo siguiente. Para este caso, tenemos un proyecto totalmente vacío y tenemos aquí también un package JSON, ¿ok? Bueno, un bucket escrito en Node, que esto ya lo hacemos básicamente en el equipo, bueno, cada vez que nosotros hacemos el diplomado. Una ventaja, para darle un poquito de entusiasmo a quienes quieran información del diplomado, es de que no usamos NPM ni Yarn. Ahora vamos a utilizar PNPN. ¿Cuál es la ventaja? Este es el Node Modules. Nosotros ya sabemos qué significa el Node Modules, que tiene una cantidad enorme de paquetes. Miren. Solo instalado para poder ejecutar esto, Course y Express. Y si tanto Course y Express comparten alguna librería, se instala en esta librería pequeña que es PNPN. Entonces, vamos a ver cómo optimizar también estos procesos. ¿Ok? Y dentro de Angular, obviamente, pues Angular ya tiene la información de ejecución con NPM, que después, si desean, la pueden cambiar. Pero para evitar problemas y que todos puedan seguir el paso, es un proyecto totalmente nuevo. Dentro de este proyecto, nosotros vamos a tener que instalar la dependencia ng-add y vamos a trabajar la dependencia de ng-rx. ¿Ok? Para ello vamos a entrar a ngrx.io. Vamos a dar get started. ¿Ok? Y vamos a ir aquí al apartado de instalación. Y vamos a ver de que tenemos diferentes formas de añadirlo. Y la ideal es escoger esta de aquí que dice ng-add. ¿Y por qué ng-add? Porque básicamente Angular desde la versión 6, que ya tiene un CLI, nos permite ejecutar el comando add para instalar librerías. Y la principal ventaja de esto es de que si tenemos, digamos, algún proyecto que ejecute versiones antiguas de Angular, como Angular 6, Angular 8, Angular 9, va a significar, ¿de acuerdo?, que va a instalar esta librería, pero en la versión compatible. Entonces, antes de instalar una librería, primero verifiquen si es que tiene la información o tiene instalación con ng-add, y es recomendable utilizar esto. Entonces, yo como he creado un proyecto totalmente nuevo, voy a copiar ng-add rx store. Perdón, listo. Arroba ngrx/o/store. No es necesario que le coloquen las dates porque ya sé perfectamente que me va a traer esta información. Y como ven, utiliza el package manager. Aquí tengo la ejecución. Deseo proceder, le doy que sí. Y vamos a esperar a que instale este paquete. ¿Ok? Y como ven, esa información ya está ejecutada súper rápido. El paquete tampoco es tan pesado. Si vemos en el package JSON, tenemos que verificar que tenemos ngrx store instalado. Ok, ahora haremos lo siguiente. Vamos a ir a la página principal. Y yo lo que voy a hacer es simplemente eliminar todo este contenido. Ok, y voy a crear un simple div que va a tener una clase llamada Navbar. Tampoco me voy a concentrar mucho en los estilos, eso ya lo podríamos ver después. Ok, y le voy a dar el ancho en 100%,
Le voy a dar un alto de 60 píxeles y un background color. Vamos a ver aquí. Por aquí. Ahí está. Listo. Ok. Y luego voy a tener el container. Y el container lo único que va a tener es un div de clase container, ¿no? Y esto lo que va a tener es justamente toda la información de los productos que yo quiero llamar. Entonces voy a crear aquí también la clase container. Y esta clase lo que va a tener es lo siguiente, un ancho también del 100% y un alto del 100%. Vamos a seguir un padding de 14 píxeles también. Ok, y listo. Ahora, lo siguiente es llamar al endpoint. ¿Y por qué quiero llamar al endpoint? Porque quiero que veamos el consumo de red. Entonces, yo ya tengo un endpoint que está ejecutado aquí, que eso también se va a compartir para que ustedes lo puedan tener. Ok, y lo primero que vamos a hacer es generar un servicio en Angular. Entonces, dentro de la terminal, y eso sí, en el curso usamos todo con terminal. Les enseño a moverse dentro de la terminal para poder trabajar con Angular. Y ejecutamos ng generate service y vamos a llamar, por ejemplo, entre la carpeta services y vamos a llamarlo products. Simplemente espero que esto de aquí termine de generarlo y aquí ya lo podemos ver. Aquí está, product service. Lo siguiente es añadirle en los módulos de Angular HTTP client module. Y eso va a venir de Angular como HTTP. Ok, y esto es para tener el módulo de peticiones de HTTP. Y esto es porque Angular es 100% modular. Ahora, si se han percatado, al momento de instalar esta información o esta línea, que es al instalar el NGRX, creamos este Store Module. ¿Ok? Y el Store Module lo que hace es inicializamos todo nuestro proyecto y le vamos a decir aquí cuáles van a ser los reducers o cuáles van a ser las clases o los estados que va a tener que leer. Ok, entonces aquí lo único que trabajamos es con reducer y pues por aquí no hay ningún inconveniente. Vamos a ir ahora al servicio que hemos creado. Ahí está. Voy a generar una constante privada llamada HTTP, que va a ser tipo HTTP client. Y vamos a crear un servicio que va a ser getProducts. Súper sencillo. Obviamente es un servicio que va a demorar una cantidad de tiempo razonable. Entonces, le digo, esto va a ser asíncrono. Y vamos a llamar a this http.get y se encuentra en localhost puerto 3000 en el endpoint de products. Yo aquí vamos a también colocar http puntos y barra. Ok, ahora este get que vemos aquí no es una función de promesa. De hecho, es un observable. Y para trabajar este tema de los observables, tenemos que importar ahora de RxJS Operator. Y parece que lo movieron otra vez. First value from de RxJS. Está dentro de la información de RxJS. First value from es la nueva forma en cómo convertir un observable en una promesa. ¿Ok? Y esto es algo que también aprendemos dentro del curso. Entonces, lo que voy a hacer es crear una constante llamada response que va
a esperar the first value from. Como ven, first value from devuelve una promesa. Y lo único que voy a hacer es cortar esto de aquí y pegarlo aquí. Por último, voy a retornar response. Y listo, ya tengo la información de los datos. ¿Ok? Siguiente paso es proceder a identificar que sí podemos llamar a este servicio. Entonces, para ello nos vamos al app component, que el componente es toda la parte lógica que tenemos. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente construir una función. De hecho, vamos a traer el constructor y vamos a implementar de Angular Core ng on init. On init. ¿Ok? Y vamos a decirle, ¿sabes qué? Implementa la interfaz on init. Esta interfaz on init nos permite trabajar con el ciclo de vida de Angular para la función que se ejecute después de la llamada del constructor y del renderizado. Y para ello simplemente necesito llamar a esta función engine. ¿Y por qué lo hago? Porque quiero que al momento de renderizar la información me muestre el servicio. ¿Ok? Entonces, para poder traer un servicio, primero tengo que decirle en el constructor, crear una variable privada llamada product service de tipo product service. Y ahora lo único que tengo que hacer es llamar this.productService.getProducts y luego le voy a decir de que en el then me haga un console log de la respuesta. ¿Ok? Es básicamente esto. Esto es todo lo que tenemos que hacer para una llamada a un servicio HTTP. Lo vamos a guardar y vamos a generar el servidor con ngserve --open. ¿Ok? Y la razón por la que ejecutamos esto de aquí es de que vamos a decirle Angular, inicia un servidor y por favor abre el navegador. El puerto por defecto en el cual se ejecuta este servidor es en el puerto 4200. Así que tenemos que asegurarnos de que el puerto 4200 no se esté ejecutando. Por ejemplo, en este caso estoy ejecutando el puerto 3000. Y como ven, se ejecuta sin ningún problema. No tenemos ningún inconveniente, no nos arroja ningún tipo de error. Y si yo abro la consola del navegador, vamos a ver de que tengo aquí un console en el archivo app.component, porque esto es algo que también les pido a ustedes, bueno, les enseño a ustedes, mejor dicho, a leer toda la información que nosotros vemos aquí en consola. En el archivo appcomponent.ts en la línea 20. Si nosotros regresamos unos segundos, vamos al archivo appcomponent.ts y la línea 20 es este console log de la respuesta de productos. Y vamos a ver de que tengo aquí justamente esa información. Perfecto. Aquí tenemos un pequeño margen del body, entonces voy a simplemente quitarlo. Ya está, listo. Ok. Y ahora queremos hacer que se muestre todo esto en una tarjeta completa de productos. No la vamos a hacer tan compleja, así que simplemente voy a crear aquí una clase llamada productCard que va a tener una imagen y que va a tener un nombre y por último el precio. ¿Y por qué lo dejo así? Porque vamos a iterar todo esto de forma dinámica. Esto lo hacemos mediante estas siglas, ng_for. ¿Ok? Y el ng_for
lo único que le decimos es, oye, vas a iterar. Cada vez que iteres vas a crear una variable producto y la vas a traer desde productos. Y esto es importante que lo entendamos justamente para el detalle de la reactividad. Esta variable producto de aquí es una variable que se va a crear en esta sección o en este bloque. Y esta variable productos accede desde el TypeScript, desde aquí. Y aquí no tenemos una variable productos, así que simplemente la procedemos a crear. Le digo que es una variable de un arreglo vacío. Y al final ya no lo necesito en consola, sino digo que todo el arreglo que viene aquí pase a los productos. Y aquí me dice que en este caso hay un problema y me indica quizás debiste tener el tipo any, es decir, que sea cualquier cosa. Por ahora vamos a colocarle any para que el tiempo no nos esté ganando. Y aquí de nuevo me dice que pues básicamente que el tipo objeto no es el tipo any y es porque res no sabemos qué es. Pero yo tranquilamente puedo colocar también esto. Me vuelve a generar un valor y es porque aquí también tengo que decirle lo siguiente. Y por último, en el first value form. Ok, todo este proceso también se los explico en más detalle en el curso. ¿Ok? Y como ven, ya con eso no tenemos ningún error. Ahora yo le voy a decir a la imagen que va a recuperar la URL según lo que llegue del servidor que está guardado en productos y recordemos de que cada uno es esto. Para decirle que va a recibir una variable, las propiedades deben de ser en corchetes o llaves cuadradas. La propiedad sabemos de que es src y le digo va a ser de product y product es un objeto. De hecho aquí lo podemos ver. Product es un objeto y es un objeto que tiene una propiedad imagen. Image. De hecho, le voy a dar ya de por sí el ancho y el alto. Esto es para las propiedades de HTML. Y ahora para las propiedades que nosotros queremos leer, por ejemplo, el nombre, tenemos que colocar 2 veces llaves. Y así le vamos a decir al navegador y al intérprete de Angular que todo lo que coloquemos dentro de estas 2 llaves son propiedades de JavaScript. Por ejemplo, product.name. Aquí vamos a colocar product.price para ver el precio. Y lo vemos todo aquí. Ok, vamos a darle un estilo súper rápido, tan solo para poder verlo bien. ¿Dónde está? Product card. Y pues le digo que el width va a ser de 120 píxeles. El alto también va a ser de 120 píxeles. Va a tener un margen de 12 píxeles. Ok. Y que el display va a ser inline block. Y ahí está. Ok. Entonces tenemos una cantidad de productos. Listo. Entonces, hasta aquí todo lo general. Ahora vamos a iniciar con el proceso de la creación del reducer con NGRX. ¿Cuál es el principal problema? ¿Ok? Que nosotros podemos tener esta gran cantidad de documentos y después no sabemos en dónde puede ir a acceder. Por ejemplo, voy a crear otra pantalla en las rutas y para ello tengo que crear otro componente. Así que voy a entrar al terminal. Voy a cancelar la ejecución anterior, es decir, el sistema actual de Angular.
Y le voy a decir que va a generar un componente. ¿Ok? Y lo vamos a llamar, pues, dentro de una carpeta, por ejemplo, llamada vista. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, profile. Por dar un ejemplo, no vamos a hacer nada, simplemente vamos a hacer un cambio dentro de aquí. Voy a venir y voy a copiar el navbar, lo voy a pegar dentro de este profile. Ok. Voy a crear una etiqueta A y le voy a decir que va a navegar hasta el home. Y le voy a decir inicio. Al momento de crear este componente, hay que decirle en las rutas que necesitamos trabajar ese componente. Por lo tanto, en este arreglo de rutas o en esta lista de rutas, voy a decirle, oye, el path principal va a ser el componente de app component. Y el path de perfil va a ser el componente de profile component. Y listo. Entonces tengo esos dos datos. Ok, de hecho voy a copiar también este de aquí y lo voy a pegar acá. Por último, lo volvemos a ejecutar. Ya no necesito el open, sino directamente ejecuto el servidor. Ejecutamos en gserve. Tiene ahora que cargar para compilar el nuevo componente que hemos creado. Así que esperamos unos segundos y ahí está. Y vamos a, bueno, ya cargo de hecho, acá está el botón de inicio. Y como ven, cuando yo voy, me lleva hacia aquí, ¿verdad? Voy a hacerlo también para perfil. Y digo que me lleve a profile. Y aquí está. Si me vengo a profile, me devuelve a profile. Ok, bueno. Yo me vengo por aquí. Listo. Ok. El primer detalle de que vemos de que no funciona como debería es porque en Angular el routing funciona de una forma muy, pero muy específica. ¿Ok? No funciona únicamente con la tarea de colocarle href a la etiqueta A. ¿Ok? De hecho, lo que tenemos que hacer es, en vez de colocar href, colocar router link. ¿Ok? Básicamente, colocarle router link a toda esta información. Con ello, me vengo a perfil, ya vamos a ver de que esto va a cambiar. ¿Ok? De hecho, si nosotros venimos aquí a profile, ok, pues por alguna razón me carga únicamente esto, ok. ¿Por qué me sigue cargando? Porque hay que cambiar en el app HTML, ok. Hay que colocar aquí una etiqueta que se llama router outlet, ok. Pero lo voy a colocar de hecho dentro de este HTML. Bueno, del HTML no puedo, así que vamos a colocarla aquí. Y la voy a colocar debajo. Router outlet. Si se dan cuenta, cuando yo intento entrar a profile ahora, por alguna razón, no quiere hacer caso. Router outlet. Bueno, vamos a ver que le cambiaron también el nombre.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, aquí vamos a ver un pequeño lapso y aquí. Vale. Ok. Ajá. Router. Outlet. No, sí, sí está bien. Vamos a ver si ahora ya me hace caso. Ah, súper, súper raro. Ah, ya, ok, ok. Ya entendí por qué. Jeje. Listo. Entonces, la idea es de que lo que estamos haciendo aquí lo tenemos que hacer en pantallas diferentes. Así que hay que generar la vista de home para que la pantalla del app no esté sobrecargada. Entonces, lo que voy a hacer es crear una vista home y lo único que voy a hacer es mover esto aquí a home y listo. Y obviamente todo lo que esté dentro de su TypeScript también. Tengo el app. Estoy aquí. Al home. Y ahora lo único que hacemos es importar esto. De hecho, ya no es necesario implementar aquí nada. Y lo traemos aquí. Listo. Ahora sí. Aquí es salir 2 veces el servicio, entonces vamos a buscarlo bien. Listo. Services y producciones. Listo. Y por último, vamos a verificar de que en el HTML esté el router outlet. Perfecto. Y en el routing, el principal va a ser component. En este caso lo escribí mal. Ahora sí ejecuto el servidor. Esperemos que esto cargue un poco. Listo. Y ahora no deberíamos tener ningún problema al momento de carga. Listo. Ahora aquí simplemente es temas de estilos, ¿no? Entonces, copio los estilos que coloqué aquí y los pego en el home. Ya está. Si me voy a perfil, ya ahí está, ¿no? Ya puedo navegar entre las pantallas. ¿Y por qué quise esto? Como vemos aquí, tenemos una interacción correcta, ¿ok? Si yo vengo a perfil y me vengo a inicio, la información ya queda guardada, ¿ok? Sin embargo, no es la única forma como nosotros nos podemos mover en Angular y la mayoría lo hacemos mediante redirección lógica. Pero para ello primero vamos a utilizar ya el patrón de RxJS. ¿Ok? Entonces, dentro de app, dentro de la carpeta app, vamos a crear un nuevo folder y lo vamos a llamar NGRX. Y dentro de este folder voy a crear otro que se llame Reducer. Y vamos a crear otro que se llame Actions. ¿Ok? Dentro de Actions voy a crear product.actions.text. Y lo que vamos a hacer será crear las acciones. Las acciones, para poder identificarlas, se crean mediante un key o mediante una variable. ¿Ok? Para ello, yo puedo hacer lo siguiente. Digo, importo de Angular, bueno, perdón, de NGRX store y vamos a importar create action, coma, y también props, ¿ok? Porque props será la parte o la función que nos va a servir para crear propiedades y enviárselas a las funciones que la acción genere. Ahora, tenemos que crear una constante de esta acción. Vamos a tener que exportar la constante, por ejemplo, add
all products, por dar un ejemplo, y lo vamos a llamar mediante create action. ¿Okay? Lo vamos a igualar a create action. Lo primero que me pide create action, y de hecho lo principal que me pide es que le dé el tipo, que va a ser un string, que es básicamente un key o una llave única. En Angular tenemos la costumbre de tenerlas todas en llaves cuadradas. Por ejemplo, decirle product, darle un espacio y decir add products list. Luego le paso propiedades. ¿Ok? Y por ejemplo, en las propiedades, lo único que le tengo que decir es que no lo colocamos como como parámetros, sino le tenemos que decir qué tipo de datos va a recibir. Yo le digo, va a recibir un arreglo de cualquier cosa. ¿Ok? Aquí vemos de que me dice, oye, no puedes hacerlo de esta forma porque necesito que lo generes como que en una variable. Por lo tanto, nosotros tenemos que decirle, ok. Por ejemplo, o data, que va a ser de tipo de un arreglo cualquiera. ¿Ok? Y aquí, como podemos ver, ya está predispuesto. Esto es el tipo de dato que va a recibir. Ojo. Como propiedad. Ya le estoy diciendo qué dato va a recibir como propiedad. El siguiente paso es ejecutar el reduce. Vamos a crear un archivo llamado product.reducer.ts. ¿Ok? Y en este archivo sí vamos a hacer un poco más de cositas. Lo primero que tenemos que hacer es importar de @ngrxstore y vamos a importar reducer y vamos a importar on. ¿Ok? Y ahora les explicaré qué son los ons. Y también vamos a importar add all products. ¿Ok? Que es de actions y product actions. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un estado inicial. Vamos a decirle cuál es la función inicial de ese estado. Que el estado inicial es básicamente la forma base de toda la información que va a recibir. Por lo tanto, voy a exportar la constante de product initial state. Comúnmente siempre es initial state, pero como lo estamos exportando, vamos a llamar con product initial state. ¿Ok? Y le vamos a decir lo siguiente. La lista de productos que inicie en un arreglo vacío. Es decir, que la primera vez que cargue, obviamente no hay datos cargados, por lo tanto es un arreglo vacío. Segundo paso. Hacemos un export const y vamos a crear el reducer, el padre de todo. ¿Ok? Product reducer. Y vamos a llamar a esta función create reducer. Esta es la que se va a encargar, ¿ok? De ejecutar la información que nosotros vamos a ir cambiando. Y lo primero que me pide, como pueden ver, es, oye, necesito un initial state, o un estado inicial. ¿Y cuál es el estado inicial? Este product initial state. La siguiente función que me pide son los ons. ¿Se acuerdan que les mencioné que era el handler? Bueno, el reducer sirve como handler y la función que ejecuta el handler es el on. Este on que hemos puesto. Que la traducción literalmente sería en. ¿Ok? En o sobre de. Y vamos a colocarle at all products. Significa de que cuando se ejecute en este caso, cuando se ejecute esta etiqueta, ¿ok? Cuando se llame aquí, esto lo que va a hacer es ejecutar esa llave y ahora le voy a decir qué cosa necesito. ¿Ok?
El siguiente parámetro de este on es un callback. ¿Qué es un callback? Una función que recibe datos como propiedades. Es decir, que funciona de esta forma. Me va a devolver el estado y la acción. ¿Ok? Eso es lo que me devuelve. Y lo que puedo decir es de que, oye, cuando quieras setear de nuevo todos los productos, lo único que quiero que hagas es lo siguiente. Primero, voy a crear básicamente y voy a decirle que vas a retornar una, básicamente de const, ¿ok? Current state va a ser igual al estado actual, pero lo que tenemos que hacer es cambiarle o desestructurar por completo el estado actual. La razón es de que estos patrones, estos cambios de Redux, lo que hacen es no sobreescribir la variable actual, sino crear una variable nueva y eliminar de memoria las variables anteriores. Por eso tenemos que desestructurarlo. Porque miren que entro con state.products y esto va a ser igual a action.data. La información que viene de la data la voy a guardar aquí. Aquí simplemente me genera un error de tipado. Porque data es de tipo any y products es de tipo pues que desconoce. ¿Ok? Para poder solucionarlo basta con que nosotros le digamos que va a tener de tipo una variable product que va a ser un arreglo de cualquier cosa. ¿No? Así. ¿Okay? Un arreglo de cualquier cosa. Products, con ese, listo. Ok, vamos a ver aquí. Es que todavía no retorna datos. Y lo único que tenemos que hacer es retornar ese current state que nosotros queremos cambiar. Bueno, aquí ya sería un state nuevo. Ok, esta es la forma como los estados se retornan. Otra forma también de hacerlo es esta. State. Y aquí simplemente creo una variable products, que lo llamo data, y luego le digo products. ¿Ok? Y lo que va a hacer también es reconstruirlo. Esas son las dos formas de trabajo. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle a, en este caso, a Angular o al store, que vamos al app module, que ya no utilice un arreglo vacío o un objeto vacío, sino que ahora necesitamos traer products como primera propiedad y product reducer. Ahora el store ya va a trabajar directamente con el, bueno, básicamente con el producto, pero desde el store. ¿Ok? Y esa es la parte principal. Todos los stores tenemos que asignarlo aquí. Podríamos tal vez crear también luego de eso unas ciertas funciones que nos permitan cambiar los productos, ¿ok? Y también, y que sean otros store, otros reducer, como la sesión del usuario, el token, etcétera, y tenerlo aquí. ¿Podríamos hacerlo? Sí, sí podemos hacerlo. No habría ningún problema. ¿Ok? Lo importante que tenemos que hacer es simplemente evitar en este caso, crear o abusar de estos reducers. La idea es de que sean siempre y cuando nosotros lo necesitemos. ¿Ok? Así que ese es el consejo más grande que yo les podría dar. Y ahora vamos a usarlo. Vamos a usar este patrón reactivo.
Por ejemplo, voy a ir al home que hemos creado. Ok, donde tengo el servicio de producto. Y ahora le voy a decir. Listo, perdón. Vamos a importar. Y vamos a importar store de @NGRX store. ¿Ok? Y lo siguiente que vamos a importar es private store de tipo store. Y le vamos a decir qué tipo de datos tiene. ¿Y qué tipo de datos tiene? Los que nosotros le hemos dicho aquí, que en este caso es products. Perfil. Entonces, perdón. Bueno, pasa que yo le pongo products y any. ¿Ok? Es muy importante, ¿ok? Que por ahora aquí le pongamos any. Y aquí viene ahora los selectors, ¿no? Para seleccionar el estado. Voy a venir aquí y voy a decirle, pues voy a crearle, bueno, ahí están los productos. Voy a decir this.store selecciona de productos. ¿Okay? Y una vez que selecciones de productos, haces una suscripción. Es decir, cada vez que tengas un cambio, se le llama suscripción. ¿Por qué? Porque es el quien escucha siempre y cuando haya una información nueva. Por dar un ejemplo, un canal de YouTube. Digamos que están suscritos al canal de YouTube de la academia. Por lo tanto, si ustedes están suscritos, en lugar de revisar a cada momento, si es que la academia sube un nuevo video, YouTube termina notificándolos, ¿verdad? Y ustedes no necesitan saber en qué momento se ha subido un nuevo video, porque es automático. Ese proceso de suscripción es lo mismo que este subscribe. Y este subscribe se usa siempre en Angular. ¿Por qué? Porque Angular es reactivo. Y este subscribe me devuelve un observer. Y este observer tiene 3 propiedades específicas. Una propiedad next, una propiedad error y una propiedad complete. Y la propiedad que nosotros vamos a trabajar es la next. Vean que puedo trabajar aquí. ¿Ven? Next. Next es una función. Y vamos a ver qué me devuelve ese valor. Vamos a ver de que esto está compilando sin ningún problema. Y vemos de que aquí tengo el valor. Y vean que tengo los productos vacíos. Porque lo que me devuelve esta selección va a ser la lista de productos que yo ya tengo guardada. Otra ventaja de esto es que yo puedo decir, por ejemplo, no llamarlo aquí, sino llamarlo dentro de este den. ¿Ok? Y dentro de este den, yo, si es que esto cambia en algún punto, básicamente aquí no sería, perdón. Si es que este store cambia en algún punto, yo puedo decirle, oye, products, lo que viene aquí, tienes que cambiarte. Y ya no es necesario que yo inicialice así, sino puedo venir y decirle this.products es igual a value.products. ¿Por qué sé que es value.products? Porque sé que aquí tengo esta variable. Por eso es importante hacer estos logs para entender qué estamos recibiendo. ¿Ok? Muy bien. Perdón. Listo. Y ahora, por último, ¿cómo digo al selector que cuando reciba información se la guarde al store?
Para eso existe una función llamada dispatch. Y el dispatch o el dispatcher es una función que se va a encargar de enlazar cuando viene una acción y ya por debajo vas a ver, según la acción, cuál es el reducer que se ejecuta. Para ello, basta simplemente con llamar this.store.dispatch y vean que me pide una acción. Por ejemplo, add all products. Y add all products recibe una propiedad, data, que va a tener el valor de esta respuesta. Veamos ahora qué sucede. Me voy a actualizar al 100% para recibir todos los logs. Ok. Es que ya no le he puesto ningún log aquí. Console.logValue. ¿Guardo? Ok. Y miremos aquí. Estos dos han sido en la línea 22. Es decir, esta línea. Se han ejecutado 2 veces. Miren que si yo borro la línea 29 y lo guardo, igual termino mostrando toda esta información. Motivo. Cuando nosotros suscribimos a algo, ¿de acuerdo? Si nosotros nos suscribimos a algo, nosotros no perdemos la funcionalidad que escribimos en el next. Significa, cada vez de que este product cambie, se va a llamar. Y este product cambió, claro. Si nosotros nos damos cuenta, este product de aquí es este que tenemos aquí puesto en el módulo, que ejecuta este reducer, que cada vez que se ejecuta on all products, hace esta funcionalidad. Y me devuelve, y bueno, es un objeto, ese products al final es este objeto, que tiene esta variable como propiedad. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Por eso cuando vemos dispatch add all products y le envío la información, cada vez que esto se ejecuta, otra vez, guardamos la información. ¿Y qué ventaja tiene esto de aquí? Como les dije, hay diferentes formas de navegar y la mayoría se hacen por redirecciones lógicas. Es decir, el TypeScript nos lo envía. Miren que si yo, por ejemplo, quiero decirle en perfil, ¿ok? En este perfil, quiero ver. De hecho, voy a copiar, para hacerlo más rápido, voy a copiar esta filita de aquí. ¿Ok? Y quiero, digamos, los 10 primeros productos. ¿Ok? No le voy a pasar 10 productos por parámetros en la URL. ¿Los podría almacenar? Sí, los puedo almacenar. O los puedo recuperar de la misma forma en cómo recupero este store. Que yo puedo hacer lo siguiente. Puedo copiar esto. Voy a venir al profile. Y de hecho lo voy a pegar aquí. Ajá. Y vamos a traer el store. Evade store, de tipo store. Inject store. Products. Bien. Listo. Y bueno, vamos a crear aquí también la variable products. Inicializamos vacía. Y por último, this.store.select products. Subscribe. No, de hecho está aquí.
¿Ok? Y lo que yo quiero es mostrar solo los 10 productos. Entonces, vamos a cambiar esta funcionalidad y decirle, pues, dentro de un for, hacerlo más rápido, for y hasta que sea menor a 10. Y le voy a decir simplemente this.products.push. Es decir, vas a setear datos. By value.products en la posición I. ¿Ok? No es necesario que aquí llamemos a un endpoint. Vamos a actualizar el home. Me voy a perfil. Y ahí tenemos, de hecho, vamos a copiar los estilos del home y meterlos al perfil. Y miren que en perfil, bueno, el primer problema está en que esto no es 100% persistente. Hay de hecho una librería que se llama InJureXPersist que te permite persistirlo y si hay un F5 no falle, ¿no? Pero de hecho incluso eso ahora lo podemos trabajar, que es algo justo lo que quería enseñarles. Me meto a perfil y miren. Si nosotros nos vamos a la red, voy al consumo de red, me voy a regresar a inicio, obviamente de forma de redirección. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó aquí. Así es. Listo. Ahí está. Vamos a hacerlo otra vez. Y ahora por alguna razón me lee. Ahí está. Bueno. Tenemos aquí las peticiones de red. Ahí tenemos los sockets y toda la información que este pide. ¿No? Vamos de hecho a hacerlo una vez más. Ahí está. ¿Verdad? Ok. Y ahora veamos qué pasa si me vengo a perfil. Lo voy a limpiar. Profile. ¿Qué tal? 0 de recarga al momento de leer esto. ¿Por qué? Porque ya lo hemos guardado en el store. Si de hecho nosotros lo hubiéramos hecho en el en Session Storage, la verdad es de que hubiera vuelto a leer o a tratar de recuperar estos productos. Bueno, las imágenes. Miren que aquí no. Okay. Aquí ya no hacemos eso. Perfil, inicio. ¿Ok? Pero de hecho, si nosotros nos percatamos de algo, en inicio se sigue disparando este component. ¿Verdad? Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, suponemos que al momento de crear esta tienda, no es una tienda tan grande como Amazon que tiene que recargarse o tiene que sí pedir bastante información porque pues cualquier persona puede lanzar su tienda ahí. Es como que una comercial de tiendas. Ok, nosotros podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a decir si this.products.length, es decir, el tamaño de esa lista es menor a 15, que ejecute esto. Y si no, que no lo ejecute. ¿Por qué? Porque sé que ya tiene datos. ¿Verdad? Aquí vemos de que hay una petición. De hecho, lo vamos a actualizar. Ahí está. Quiero ver si estoy en el home. Sí. Voy a hacer una petición. Me voy a perfil. Regreso. Me voy a perfil. Y regreso. ¿Por qué se muestra? Básicamente, porque cada vez que esa pantalla vuelve a cargar, tiene que cargar por el constructor, obviamente. Y aquí le estoy diciendo de que, oye, recupera toda la información que esté en products. O todos los productos de la propiedad products del selector products.
Y ahí está. Antes recibíamos 4. ¿Por qué recibíamos 4? Yo les explico. Recibimos 4 porque la primera era esta llamada de aquí. La segunda era que hacía el dispatch. Y al momento de hacer el dispatch, esto de aquí cambia. Se volvió a llamar. Y había un pequeño bucle que hacía que este dispatch o esta función de aquí se vuelva a ejecutar 2 veces más. Y miren que al tan solo colocar una validación de decirle, oye, si ya tengo datos, ya no es necesario que ejecutes la llamada del servicio. Y esto podemos ver. Y vemos que compartimos la misma información, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Esa es la gran ventaja de NGRX. Y de hecho, puedo hacer o podemos hacer un cambio un poco mayor. Aunque, vamos a ver, por ejemplo, vamos a decir aquí que voy de hecho a crear acá un... no puedo crear un counter. Vamos a ver. ¿Cómo puedo hacerles este ejemplo? Ok, aquí mismo. Ok. Le voy a decir de que si es que no tiene esta cantidad, entonces en this.products en la posición 0, ok, la propiedad name va a ser cambio. La propiedad name es esta que vemos aquí. De hecho, podemos revisar que sea esa accediendo al HTML. Y luego lo que tenemos que hacer es un this.store.dispatch all products, ¿verdad? ¿Y qué data va a ser? Ahora this.products. ¿Ok? Y vamos a ver la gran ventaja de todo eso. Vamos a ver que la primera vez el nombre se ve bien. Voy a entrar a perfil. Voy a entrar a inicio. ¿Ok? Vamos a ver. Y me sale de que no puedo asignarle un object. Vamos a ver qué está recibiendo como object. These products. No creo que este sea these products. El object. O tal vez sí, maybe. Home component, línea 33. Aquí. This.products. Ya, ok. Es que en este momento quizás aún es 0. Entonces, así. No. Entonces, si no, primero pregunto si es que this.products en la posición 0 existe. Y vamos a ver aquí qué es lo que sucede. ¿Sí? Uy. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Para ya que se nos acorte el tiempo. Vamos a ver products en la posición 0. Esto aquí. Sí, mira, qué súper extraño que no me lo deje modificar. Bueno, a parecer no lo deja modificar así de fácil. Súper raro. No lo deje modificar así de fácil. Ha de ser por el cambio con el store. Pues no quiera poder modificar únicamente ese dato. Ok, pero la idea justamente era que que podíamos hacer de que este name cambiara aquí y del perfil podríamos regresar, ¿no? Pero sí vemos que compartimos, de hecho, los stores, ¿no? Podemos compartirlos sin ningún problema. Ok, esto es algo de parte
bueno, es una parte de lo que nosotros queremos, bueno, lo que nosotros hacemos directamente en el curso. Obviamente lo que hacemos es simular todo en un carrito, simulamos las notificaciones, vamos compartiendo stores a lo largo de todo el sistema y terminamos con un proyecto un poco más robusto de lo que nosotros podemos encontrar, ¿no? Y explicamos obviamente el porqué de una forma más detallada y más profunda de cada uno de estos procesos. Porque la idea no es decirles esto funciona de tal forma y ya, sino el por qué se llevó a tal información. ¿Ok? Entonces, bueno, este básicamente ha sido todo lo de mi parte. De hecho, se me fue un poquito el tiempo. ¿Ok? Bueno, Freddy, no sé si hay algo más ahí que comentar. Nada, felicitarte, excelente. Yo sigo muy de cerca del RX, pero no había visto estas opciones. Qué excelente tener un repositorio, bueno, es más que un repositorio, ¿no? Mucho más dinámico y genial, ¿no? Las personas que seguramente van a tomar en cuenta este webinar van a poder investigar más y si pues se animan en el curso van a tener mucho más amplitud y como decimos de directo a la vena. No sé si hay consultas, aprovechen mientras vamos organizándonos. Ya Carla por interno está preparando el sorteo. Vamos a tratar de avanzar con el sorteo. A preguntas, por favor. Sí, de hecho ahí justamente hay una pregunta, ¿no? Si es que se Ujú. desarrollará en clase o se hará con un carrito, bueno, lo que se desarrolla será un carrito de compra y un pago. Sí se hace el carrito de compras. De hecho, hacemos todo el flujo de un carrito de compras. Lo que no hacemos es el proceso de pagos y es más que todo por un tema legal. Porque para que puedas acceder a la pasarela de pagos hay que Ujú. registrarte y bueno, depende también mucho de la pasarela de pagos cómo quieren integrarse, ¿no? Entonces, no le podemos vender a ustedes una pasarela de pagos porque ciertas pasarelas de pagos fallan en ciertos países y en ciertos momentos. Entonces, ese proceso de pago directamente no se lo podemos vender como tal, pero sí podemos vender todo el proyecto básicamente hasta el punto de llegar a un checkout. Claro, toda vez que también las pasarelas requieren autentificación muy segura de parte del usuario. Si es un negocio, tiene que identificar con toda la documentación. No es fácil conseguir unas credenciales de prueba. Por cierto, por el mismo concepto de seguridad que manejan, e incluso aún siendo una compañía, implementarlo, pasas por una reunión, otra reunión, donde al principio te dan unas claves, unos accesos que nunca funcionan como para que vayas al soporte y en el soporte recién te dan finalmente las rutas que son las más convenientes, incluso que son primero para pruebas, ¿no? Claro, la experiencia de pasarelas de todas maneras la van a tener que pasar sí o sí haciendo una cuenta propia y el soporte es importante. Nosotros siempre ayudamos a los alumnos, aun cuando no es un tema dentro de los cursos. En todas las plataformas, tanto iOS, Android, etcétera, los alumnos siempre nos consultan, o exalumnos, ¿no? Nos consultan qué ha avanzado o cómo podemos arreglar tal o cual tema, etcétera, y siempre apoyamos. Tenemos para eso los grupos donde se van creando por curso y en general también cuando un profesor o profesores ven un tema interesante, lo participamos en el grupo de instructores y desde ahí también salen las soluciones. Eh, bueno, de los que ya son alumnos conocen un poco la dinámica de la academia y seguramente algunos ya tienen amigos con quien les puedan comentar también, ¿no? Nada más creo hasta ahora, yo creo que, a ver, sí hay sugerencias por ahí, hay otra consulta, De tal hecho, vez ahí puedas... justamente ujú. hay una consulta, ¿no? Que viene, justamente Oriana ahí mencionó una pregunta muy interesante, que vienen de React, o sea, es común cuando vienen de React. ¿Por qué la lógica
para hacerlo más específico, ella se refiere, ¿dónde está? A ver, aquí, ¿no? Porque aquí utilizo icing await si tenemos el subscribe en Angular. Y ese es un pequeño, es cierto, los observables son mucho mejor que las promesas. Sin embargo, que sean mejores y no es del todo cierto. Hay ciertos momentos en saber el por qué y cuándo usarlos, que es parte también de lo que se enseña. Siempre hay un cuándo usar los observables. Y en este caso se los estoy mostrando porque pueden entender que podemos mezclar la reactividad con el asincronismo, con las promesas. Entonces, es parte de este proceso como tal. Pero dentro del curso profundizamos y enseñamos el por qué. La diferencia aquí es sencilla, porque solo voy a hacer una petición una única vez. No necesito cargar una clase de un observable para hacer una petición rápida de una única vez. ¿Ok? Y es por eso que utilizamos async await, que es mucho más sencillo. De hecho, también profundizamos un poquito más en los temas. Te invitaría a que en el curso de Angular, y de hecho, la primera clase siempre es revisión de JavaScript a profundidad. JavaScript y TypeScript. Vamos a ver que por aquí creo que habían puesto... Ah, Alex comentó si es desde cero. Son las clases son viernes, ¿sí? Y sí, son, bueno, 100% desde cero, tampoco tanto, o sea, hay que tener ciertos conocimientos bueno, conocimientos básicos de programación, ¿no? O sea, o de entender la lógica, pero de todas formas sí explicamos las clases de JavaScript, beneficios de utilizar A o B criterios, profundizamos en JavaScript y en TypeScript. De hecho, a la mayoría de nuestros alumnos les gusta la clase justamente porque profundizamos en temas que no conocen o no entienden a profundidad, como el hoisting, el scope, el function scoping, diferencias entre una función anónima, una función nombrada y un arrow function, que no es lo mismo, y entre un callback. Entonces, todas esas limitantes o todas esas delimitantes las hacemos dentro de del curso. Entonces, sí, podría decirse que sí es desde cero, pero lo ideal es de que sí tenga un conocimiento mínimo, pero muy, muy pequeño. Los observadores se trabajan con subscribe, sí. Todos subscribe siempre está dentro de un observable. Y sí, de hecho trabajamos con Firebase. De hecho hacemos los dos, con Firebase y un endpoint de un backend que yo creo y se los comparto en los repositorios para que podamos también tener en cuenta las diferencias entre el Firebase y un backend como tal, porque las peticiones sí son diferentes. No tengo de hecho aquí el proyecto final porque justo estoy dentro de un disco nuevo. Está dentro de los repositorios que sí tomaron el curso anterior, que es básicamente, pero sí tengo el código, levantarlo sí va a ser un poco más pesado, creo que es. Y como ven, de hecho también se les enseña, el proceso es enseñarles más cosas de Angular, como crear nuestras propias directivas, crear componentes reutilizables, qué son los guards, qué son los pipes, el uso correcto de interfaces, creamos nuestros propios módulos, hacemos lazy loading y creamos una arquitectura completa, que es la arquitectura que yo voy usando y se las voy compartiendo, y obviamente ya ustedes la adaptan a su gusto, a criterio, porque pues el que yo los enseñe no significa que esté escrito en piedra, ¿no? Todo se puede mejorar. Y listo, y creo que hay otras preguntas, Freddy, que tal vez ahí pudas responder o Sí, ayudarme a responder. claro, estamos con una consulta de AW Token, se refiere al JWT probablemente, o autentificación que lo acabamos de mostrar, ¿no?
Sí, de tienes... hecho aquí tenemos justamente un proceso de autenticación. O sea, tenemos el módulo, o sea, ni siquiera un único proceso, ¿no? Creamos el módulo de autenticación para evitar la sobrecarga de información. claro. Bueno, entonces, por aquí hay otra pregunta. Curso del árabe, no, nada de PHP, no es por nada personal ni criterio de los instructores, simplemente empezamos haciendo tecnología móviles con plataformas nativas, pero vimos que estos necesitaban un buen backend, de ahí ingresamos a hacer el lado del backend con Node y Mongo, pero eso también nos vinculó a crear dashboard, ya un poco nos vinculó hacia el lado front. Fue esto, digamos, una concatenación de eventos que tuvimos a través de los años y por eso que actualmente dictamos Angular y React bueno, ya hemos ampliado un poco más a lo que son multiplataformas, pero no nacimos de web, como si podría concatenarse un poco a PHP o Laravel. No vamos por esa ruta. A la otra pregunta, el curso de básico intermedio avanzado, ya que tengo entendido que son dos cursos distintos, son dos módulos, son dos niveles. En realidad decidimos dividir en 2 meses, puesto que damos de esa manera un poco de estabilidad en cuanto al tiempo de asimilación del curso, y dividirlo en dos fases es muy prudente en términos académicos. Irnos de largo sin saber un poco la referencia era un poco difícil, así que dividimos un primer mes inicial intermedio, que se llega a un nivel intermedio con conocimientos desde lo básico, y el avanzado toca temas definitivamente sí, de criterios avanzados. Muchos ingresan directo al avanzado cuando ya tienen bases en este caso de Angular básico intermedio, y de frente se van al avanzado. Es cuestión de que revisen nada más los silos, ¿no? Listo, yo creo que hemos superado todas las dudas y ya no podemos extender más el sorteo.